Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a remover muchas cosas, algo que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo y que promete dejarlos, como dice nuestro título, sin palabras. Vamos a sumergirnos en el fascinante universo de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman, y en una declaración que, ha prendido la mecha de muchísimas especulaciones y teorías. Si son fans de las telenovelas turcas, de las grandes historias de amor, o simplemente les gusta el drama y los giros inesperados, prepárense, porque esto les va a encantar. Y antes de que se me olviden las formalidades, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así no se perderán nada de lo que traemos para ustedes. Ahora sí vamos de lleno con el misterio. Resulta que últimamente los focos de atención han estado puestos en la relación, o mejor dicho, en la no relación, o la posible relación entre Demet Özdemir, la carismática protagonista de Erkenci y Can Yaman, el galán que conquistó corazones en la misma serie y en tantas otras. Ustedes saben que ellos dos formaron una pareja televisiva explosiva, de esas que hacen historia, que enamoran al público y que inevitablemente generan rumores sobre si esa química que desborda la pantalla se traslada a la vida real. Y sí, efectivamente así fue. Durante un tiempo los medios turcos y los fanáticos de todo el mundo se volcaron en la idea de que Demet y Can estaban juntos, viviendo un romance digno de una telenovela. Compartían momentos, se les veía juntos, y esa conexión era tan palpable que era difícil pensar lo contrario. Pero como en toda buena historia, los giros inesperados son parte fundamental. Y es aquí donde entra la famosa declaración que, según los rumores, ha puesto todo en perspectiva. Verán, después de un periodo de intensa especulación, ambos actores, cada uno por su lado, han hecho comentarios que, si bien no son una confesión directa, sí que siembran muchas dudas y abren la puerta a interpretaciones que nos dejan pensando. Por un lado, tenemos las palabras de Demet Özdemir. Si bien ella siempre ha sido muy reservada con su vida personal, en algunas entrevistas recientes ha sido un poco más abierta. Se le ha preguntado directamente sobre su relación pasada con Can Yaman, y su respuesta, aunque educada y a veces un poco evasiva, ha tenido un matiz interesante. Ha hablado de la gran amistad que forjaron durante las grabaciones de Erkenci, de lo bien que se entendieron profesionalmente y de la conexión especial que tuvieron en pantalla. Pero cuando se indaga sobre si esa conexión fue más allá, o si llegaron a tener un romance formal, sus respuestas tienden a ser del tipo: tuvimos un vínculo muy bonito, nos entendimos muy bien, fue una etapa especial de nuestras vidas. Noten que no dice fuimos pareja, o tuvimos una relación sentimental. Es un lenguaje que para algunos sugiere que quizás lo que el público percibió como un romance en toda regla, en realidad fue una amistad muy profunda, una conexión artística intensa, o quizás algo que no llegó a consolidarse o a ser tan público como se creía. Y aquí es donde se pone más interesante porque Can Yaman, quien es conocido por ser un poco más directo y a veces impulsivo, también ha hecho declaraciones que han alimentado el misterio. En alguna ocasión, se le ha preguntado sobre Demet y él ha respondido con una mezcla de nostalgia y respeto, pero también ha evitado confirmar explícitamente un romance. Ha llegado a decir cosas como: tuvimos una química increíble en la serie, y eso es lo que el público vio, o aprendimos mucho el uno del otro. Sin embargo, hay un detalle que ha llamado la atención de muchos. En el pasado Can Yaman ha tenido relaciones más públicas y comentadas, pero con Demet, a pesar de la cercanía que se percibía, la confirmación oficial de una relación formal nunca llegó de forma contundente. Entonces, ¿cuál es esa declaración que nos deja sin palabras? Bueno, la clave está en cómo se interpretan estas respuestas. Algunos medios y fans creen que la evasión de ambos, o las respuestas medidas, son una forma de mantener la privacidad, o de proteger lo que fue una relación muy especial pero quizás no tan de manual como se imaginaba. Otros, sin embargo, interpretan estas declaraciones como una señal de que, si bien hubo un vínculo muy fuerte, quizás la relación romántica no fue tan seria o duradera como se pensó, o que incluso fue más una atracción mutua y una conexión artística que un amorío consumado. Imaginen la escena. Están en un set, rodando escenas que son pura pasión, que hacen que millones de personas en todo el mundo suspiren. La química es innegable. Se les ve juntos fuera del set y la prensa hace el resto. Es fácil caer en la trampa de pensar que o que vemos en la pantalla es la realidad.
Pero la realidad de las estrellas, como bien sabemos, a menudo es mucho más compleja. Y aquí viene la parte que impacta. Si lo que hubo entre Demet Özdemir y Can Yaman fue algo más que una amistad, y ambos ahora responden con cierta cautela, ¿qué podría significar eso? Podría significar que ambos han decidido poner una distancia prudencial, que han seguido caminos diferentes, o que simplemente lo que vivieron fue una etapa intensa pero pasajera. Pero también podría significar algo más profundo. Podría ser que la presión mediática, la intensidad de la fama, o simplemente las diferentes direcciones que tomaron sus vidas después de Erkencikus hicieron que esa conexión, por muy real que fuera, no pudiera sostenerse en el tiempo o no pudiera convertirse en algo más. Hay quienes especulan que la declaración impactante podría venir de un comentario más reciente, o de una entrevista en la que uno de ellos, quizás en un momento de sinceridad, haya insinuado que la relación fue más compleja de lo que parecía. Por ejemplo, si Demet hubiera dicho algo como, fue una conexión muy intensa, pero a veces la línea entre la ficción y la realidad se difumina, y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, eso ya nos daría una pista de que no todo fue un cuento de hadas perfecto. O si Can Yaman hubiera dicho, hubo un momento en que las cosas fueron muy especiales, pero la vida nos llevó por rumbos distintos, también abriría la puerta a muchas preguntas. Lo que hace que este tema sea tan intrigante es precisamente la ambigüedad. No hay una confirmación rotunda de un romance, ni tampoco una negación absoluta de que algo existiera. Son pinceladas e insinuaciones, respuestas medidas que nos obligan a unir las piezas del rompecabezas. Y es ahí donde entra la imaginación del público, donde se crean las teorías, donde los fans debaten sin descanso. Pensemos en el impacto que tuvo Erkencikus. Fue una serie que no solo fue un éxito en Turquía, sino que se exportó a muchísimos países, creando una base de fans global. La pareja Sanem y Can se convirtió en un ícono. Y cuando las estrellas que interpretan a esos personajes icónicos parecen tener una conexión especial fuera de cámaras, es natural que los fans deseen que esa magia continúe en la vida real. Ahora, si la declaración impactante a la que hacemos referencia en el título es algo que todavía no se ha hecho público de forma masiva, o que ha sido un comentario dentro de una entrevista más larga y que ha sido sacado de contexto para generar interés, eso añade aún más misterio. Podría ser una frase suelta, una anécdota que revela un detalle íntimo, o una reflexión profunda sobre lo que significó esa etapa para ellos. Por ejemplo, imaginen que Demet, en una entrevista reciente al ser preguntada por Can, dice algo como, Can es un amigo maravilloso. Lo que vivimos en las grabaciones fue muy importante para mí, pero el tiempo y la distancia nos han enseñado cosas diferentes. Esta frase, aunque sencilla, deja entrever que hubo algo significativo, pero que las circunstancias han cambiado. No es un nunca fuimos nada, pero tampoco es un estamos locamente enamorados. Es un punto intermedio que invita a la reflexión. O piensen en Can Yaman, que a menudo es presentado como un torbellino de energía y carisma. Si en una entrevista con esa franqueza que lo caracteriza, dijera algo como, con Demet tuvimos un vínculo muy fuerte, una conexión única que pocas veces se da en esta industria. Hubo un tiempo en que las cosas fueron intensas. Pero la vida te enseña que no todo lo que brilla es oro, y que a veces, lo mejor es cerrar ciclos de la mejor manera posible. Esa declaración, sin ser explicativa, deja la puerta abierta a la interpretación de que sí hubo algo, pero que las cosas no terminaron de cuajar o que se tomó una decisión consciente de seguir adelante. La belleza de este tipo de situaciones en el mundo del espectáculo es que nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que amamos, hay personas reales con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y aunque como público disfrutemos de especular y de fantasear, es importante recordar que su privacidad es valiosa. Entonces, ¿cuál es la declaración impactante? Podríamos estar hablando de algo que uno de ellos dijo en una entrevista reciente y que ha sido viralizado, o quizás de un comentario que, aunque no sea una confesión directa, ha sido interpretado por muchos como una revelación. La clave está en esa tensión entre lo que se dice y lo que se insinúa. Lo que sí es seguro es que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus fue algo especial, algo que resonó en millones de personas. Y aunque la naturaleza exacta de su relación fuera de cámaras siga siendo un tema de debate y especulación, lo que sí podemos afirmar es que ambos son artistas talentosos que han dejado una marca imborrable en la televisión. Hemos desarrollado este tema paso a paso, explorando la química que los unió en pantalla, los rumores que surgieron, y las respuestas cautelosas que han dado ambos actores.
Hemos analizado cómo estas declaraciones, sin ser confesiones directas, han generado un sinfín de interpretaciones y teorías. La frase que te dejará sin palabras no es necesariamente una bomba, sino una pieza de información que, al analizarla en el contexto de su historia y de la industria, nos obliga a replantearnos lo que creíamos saber. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este viaje por los entresijos de la vida y las relaciones de dos grandes estrellas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Recuerden que la vida de las celebridades es un fascinante tapiz de momentos públicos y privados, y nosotros, como fans, tenemos el privilegio de ser testigos de algunas de esas pinceladas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué interpretan de las declaraciones de Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que hubo un romance o fue una amistad muy fuerte? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo y les ha dejado pensando, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas estrellas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún nuevo vídeo. Nos vemos muy pronto con más contenido fascinante. Hasta la próxima.